Estuvo Luis Cordero, el ex ministro de Seguridad, Justicia, en los micrófonos de Radio Pauta, en Primera Pauta, con Gerardo Álvarez y con Claudia Álamo. Gerardo Gómez. ¿Qué dije yo? Álvarez. No, es que es un amigo mío. Gerardo Gómez, amigo suyo. También. No, además futbolero. Sí, hincha de Curicó. Sí, un sufridor de aquello. Ahí está. Acá, ahí está. Catita. ¿Qué dijo don Luis Cordero? Lance, a ver. A ver. La primera, yo aprendí hace muchos años a distinguir mi rol, primero como académico y también como columnista, de no ocupar los medios que yo utilizo para hablar de mis asuntos profesionales. Y eso es una regla que me ha mantenido, ha sido una regla sana desde el principio y así he evitado conflictos de interés. Pero voy a precisar un par de cuestiones a propósito de su pregunta. Efectivamente, Michael Clark ha requerido mis servicios como especialista en Derecho Administrativo. Mi reunión que ha registrado por la plataforma, la CMF, es una reunión de índole, en mi condición de abogado, respecto a un procedimiento administrativo que está actualmente en la CMF. Eso es lo que le puedo decir. O sea, pero si es que esto le interesa ser lobista o no es sinónimo. No, lo que pasa es que la plataforma, todas las reuniones... Sí, quedan por lobby. Quedan por registradas, claro. Y cuando usted representa a terceros en un procedimiento administrativo, incluso como abogado, la regla por defecto que usted ha notado gestor de intereses. El cuestionamiento o duda que puede tener alguno de que una autoridad que fue ministro de Justicia, que pudo haber supervigilado este tipo de hechos, que pudieron haber sido irregulares, después participen como particulares. Y esto quizás aplica no solo para usted, sino que para todas las autoridades cuando salen dicen no deberían trabajar en cosas donde se pueden haber topado intereses. Es que técnicamente ninguna de las labores que yo desempeñé tenía competencia en asuntos de regulación financiera. Si hubiera sido ministro de Hacienda o de Economía... Ahí está la declaración de Luis Cordero. En el fondo... Confirma que es, que finalmente es abogado. Que fue contratado para una asesoría legal para Michael Clark, que es el presidente de Azul Azul, ante la Comisión de Mercado Financiero. Técnicamente es cierto que cuando él estuvo en el gobierno no tuvo nada que ver con temas económicos. Pero técnicamente, de hecho, yo lo puse ahí en el posteo de Radio Pauta, sí tuvo que ver con justicia primero. Fue ministro de Justicia. Y con seguridad después. Obvio. Y si uno ve, por ejemplo, que hace no mucho tiempo, reportajes de narcobarristas en la Universidad de Chile, y él, junto a todo su staff, cuando nos invitaron con Fernando y muchos periodistas a un tecito para engrupirnos con una galleta rica y todo, y donde finalmente no hicieron nada, déjeme dudar. No tengo ni una prueba, pero déjeme dudar. Nada más. Ese es el problema cuando evidentemente no hace la distinción. Claro. Ahora, este es un problema institucional, Coque. Esto es un problema que va más allá de Cordero. Yo igual, yo ya pronuncié, dije, me sentí absolutamente decepcionado por esta decisión de Luis Cordero, porque... No lo vamos a apuntar porque no es mucho más allá que él. Pues tendríamos que decir que técnicamente él tiene razón. Claro. O sea, y además está habilitado por la ley. Que ese es el problema. Que esto, que ha sido una promesa permanente, los diferentes gobiernos no se haya modificado ni cambiado, porque no es el único caso. Efectivamente, técnicamente, Luis Cordero, como ministro de Seguridad, no vio temas de finanzas, estrictamente hablando de la Sociedad Anónima Azul Azul. Pero, en esa reunión en off, que después el propio ministro nos permitió poder desvelar para el público, hablamos de lavado de activos. Claro. Hablamos de el origen de los dineros. Hablamos de grupos que están evidentemente actuando a través del fútbol, probablemente a nivel amateur, si él lo reconoció, pero a nivel profesional no sabemos, porque él sí tuvo acceso a información privilegiada. Recuerden que hay investigaciones en la unidad de análisis financiero para 20 clubes. Entonces yo digo, ojo, yo también tengo el derecho a dudar tal como tú lo dices, y a mí me parece muy... ¿En qué momento se produce... Quiero saber, ¿en qué momento se produce el acercamiento inicial entre Clark y el ex ministro Cordero? ¿Se conocían de antes? ¿En qué momento? ¿Fue después que dejó de ser ministro o vino la tratativa de antes? Oh, verdad. ¿En qué momento se le sondeó? Es que qué locura. La gran frase aquí, que es la que decimos siempre con Fernando, permítanme dudar. Y está permitido a la luz de los hechos. Sí. Entonces, y yo quiero agregar, porque para que no se vea como una crítica personal al ministro Cordero. Insisto, este es un problema institucional que no se ha sabido resolver a través de la normativa para los funcionarios del Estado que una vez que dejan el gobierno, funcionarios de gobierno que una vez dejan, digamos, su rol en el Estado, pasan al mundo privado en sectores en donde han tenido vínculos. Y quiero ser muy claro en esto, me parece, así como es feo esto, técnicamente está correcto, señor Cordero,
técnicamente usted tiene la razón, técnicamente está habilitado por la ley y tiene todo el derecho a hacerlo, pero pucha que se ve feo. Claro. Pucha que se ve feo y yo diría hasta con una duda ética para mí. Éticamente cuestionable. Lo mismo corre para... Sean buenos, que eso no existe en política. Bueno, lo mismo corre para, insisto, lo mismo corre para quien fue ministro de Deporte, Jaime Pizarro, que pasó a integrar el directorio de Blanco y Negro. Sí, Sí, señor. Es decir, Jaime Pizarro, que como ministro del Deporte impulsó la reforma, haciendo indicaciones fundamentales, va a trabajar a la sociedad anónima, cuyo presidente y controlador, Aníbal Mosa, firmó cartas en contra de la reforma. Entonces yo digo, le puso todo el punch, el entusiasmo Jaime Pizarro en esa discusión porque se cayeron cosas relevantes en el Parlamento. Claro. Le habrá puesto el interés real, o sea, representando al Estado, al gobierno que tenía una idea, le puso todo el interés o jugó estratégicamente pensando que iba a tener un puesto luego en la empresa privada. ¿Cómo bloqueo a representantes si 2 meses, dos doritos después tengo que trabajar con ellos? Por eso Exactamente. yo no... Bueno. Y sumo a José Miguel Insulza, que 2 meses atrás estaba votando en el Senado, votando la reforma, independiente de cómo haya votado. Esto no tiene que ver con yo voté de esta manera, así que estoy habilitado. No. Tú tienes que tener una regla general, porque lo contrario abre una ventana grande. José Miguel Insulza votó en el Senado con el tema de la reforma de las sociedades anónimas deportivas y 2 meses después se va a trabajar dentro del directorio de una sociedad anónima deportiva. Evidentemente que esto no técnicamente, ya que le gusta la palabra al señor Cordero, técnicamente está bien el señor Insulza, pero también yo digo, permítame dudar. Claro. Entonces, insisto, esto va más allá de Cordero y lo hemos visto en el pasado. Sí, sí. Yo te cuento, bueno, los casos de otros personeros de gobierno que han pasado a sociedad anónima. Hay un director de Encruzado que le pasó lo mismo, era ministro y pasó al... Pero quizás ahí tú dices, las obras públicas puede que tenga o no... hay que normarlo, a eso me refiero. Sí, pero las conexiones siempre Las quedan. conexiones No, si es eso. Digamos que tú tienes que establecer digamos las cosas un como son periodo. sin pruebas. ¿Sí? Lo que como pasa... son sin pruebas. Ese Claro Arena se inauguró hoy, faltaban cositas, pero había que inaugurarlo ya. Bueno, y yo lo que digo es que y hoy está ok. Han habido muchas propuestas, yo he escuchado a muchos políticos, hay que normarlo, tú tienes que establecer un periodo digamos, en donde los funcionarios que trabajan para un gobierno no pueden pasar, sobre todo a sectores de la actividad privada que estuvieron vinculados con tu ámbito de acción. ¿Se entiende? Y yo creo que Cordero sí tuvo que ver derechamente con la sociedad anónima deportiva. O sea, fue el tema relevante. Puede ser que no en el tema económico, pero sí en el tema de seguridad. O sea, le puso énfasis a establecer los nexos reales con las narcobarras. Yo me pregunto. De verdad, dudo también, porque no sabemos cuándo se produjo el contacto de la relación. Se lo llamó hace una semana nomás Michael Clark. En general, estos personajes no actúan así de la noche a la mañana, ¿no? Se van sondeando, se van generando lazos. Es así, pues es mucho se van dinero. midiendo. Claro, pues. Sí, señor. Eso quería... Este era el tema de mi columna. Yo no sé si la voy a escribir, ya que lo abordé ahora, pero... Escríbala. La voy a escribir. Es grato leer sus columnas. Para que, igual que como registro de la molestia que me provoca este tipo de situaciones.